A continuación, mi compañero Velázquez Vilchis nos platicará un poco sobre la nomenclatura de hidruros. Hidruros. Un hidruro es un compuesto formado por un hidrógeno y cualquier otro elemento. Cuando el compuesto químico se compone de un hidrógeno y un metal, se trata de un hidruro metálico. En cambio, si el hidrógeno se combina con un elemento que no es metal, se le nombra como un hidruro no metálico. Los hidruros metálicos se nombran a través del término hidruro, seguido por la preposición de y la denominación del metal: hidruro de calcio, hidruro de litio, etc. En cuanto a su fórmula, primero se escribe el símbolo del elemento metálico. Ejemplos de hidruros. El hidruro de calcio, en ese sentido, tiene la fórmula CaH2. Ca es calcio, mientras que el hidruro de litio lleva la fórmula LiH. El símbolo de litio es Li. El compuesto químico denominado hidruro de litio es un sólido cristalino sin color, si bien las muestras comerciales exceden una tonalidad grisácea. Otra forma de definirlo es como una sal inorgánica, compuesta por aniones hidruro H- y catio litio Li+. Algo que comparte con el resto de hidruros salinos es un punto de fusión alto. En este caso, con el resto de hidruros salinos de 689 grados centígrados. Dado que sus iones son extremadamente ligeros, su masa molecular cercana al 8 y una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico, la menor de cualquier compuesto de esta clase. El hidruro de litio tiene diversas aplicaciones, como son las siguientes. En el proceso que se lleva a cabo para sintetizar el hidruro de litio y aluminio, actúa como precursor. En la generación y en el almacenamiento de hidrógeno, en los reactores nucleares se usa para blindar y refrigerar. Como parte de la elaboración cerámica, es un agente reductor. El caso del litio y del sodio. Es necesario señalar que el litio es el más ligero de los cationes dentro del grupo de los hidruros. Además, el hidruro de litio es el que posee el mayor contenido de hidrógeno de todos los hidruros. En comparación con el sodio, podemos decir que lo supera 3 veces. Con respecto al almacenamiento de hidrógeno, uno de los más usos frecuentes de este compuesto, su tendencia a la descomposición suele afectar negativamente su potencial. A continuación, les platicaré un poco sobre la nomenclatura de hidróxidos. Hidróxido. El hidróxido es una combinación derivada del agua tras la sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por la de un metal. Se encuentra presente en muchas bases. Antiguamente a los hidróxidos de los alcalinos y del amonio se les conocía con el nombre de álcalis, pero este término, luego de la implantación de la nomenclatura moderna, se lo utiliza más para denominar a cualquier sustancia que presenta carácter alcalino. En la clasificación mineralógica de Strunz se les suele englobar dentro del grupo de los óxidos, aunque hay bibliografías que lo tratan como un grupo aparte. A continuación, mi compañero Velázquez Vilchis les platicará un poco sobre la nomenclatura de óxidos. Óxidos. Un óxido es un compuesto químico que surge de las combinaciones de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. En los hechos, habitualmente los óxidos se forman en casos donde los elementos químicos se combinan con el aire o con el agua, que tienen gran presencia de oxígeno. Esto provoca un desgaste en los elementos, especialmente cuando se trata de metales. Para remediar esto, muchas veces se utilizan sustancias antioxidantes. Clasificación. Dentro de los óxidos suele usarse una clasificación de acuerdo al elemento con el que se combina el oxígeno. Óxidos básicos. Compuesto o producto de la combinación de un elemento metal con el oxígeno. Óxidos ácidos. Compuesto o producto de la combinación de un elemento no metal con el oxígeno.
Óxido antoféricos. Intervienen en el compuesto de un elemento anfótero, por lo que los óxidos actúan como ácidos o básicos. Nomenclatura de óxidos. La nomenclatura sistemática es más sencilla que la tradicional y se nombra al óxido y al elemento, pero escribiendo antes de cada uno de ellos el número de átomos que tienen esa molécula. El prefijo mono será un solo átomo, el prefijo di para 2, el tri para 3, el tetra para 4, el penta para 5, el hexa para 6, el hepta para 7 y el octo para 8. En este grupo se inscriben, por ejemplo, el monóxido de cobre, el trióxido de aluminio y el dióxido de carbono. La nomenclatura de Stock, por último, se basa en escribir la palabra óxido, seguida del nombre del metal y del número de oxidación valencia, que trabaja entre paréntesis y en números romanos. Un óxido es o son compuestos binarios formados por un elemento y oxígeno. Sus características son más duros y más densos que los hidróxidos y presentan una elevada estabilidad química, alta temperatura de fusión y baja solubilidad. A continuación, el compañero Velázquez Vilchis nos platicará un poco sobre la nomenclatura de hidrácidos y oxácidos. ¿Qué es un ácido hidrácido? En química, un ácido hidrácido o ácido binario es un compuesto binario ácido en el que el hidrógeno está unido a un no metal del grupo 7A o un elemento diferente del oxígeno del grupo 6A de la tabla periódica de los elementos. Los hidrácidos no contienen oxígeno. Los compuestos así formados son binarios y de carácter ácido en soluciones acuosas. Los hidrácidos se suelen nombrar tanto con la nomenclatura tradicional, por ejemplo, ácido clorhídrico, como con la nomenclatura de Stock, por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Un oxácido es un ácido que contiene oxígeno. Específicamente es un compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento, con al menos un átomo de hidrógeno unido al oxígeno que puede disociarse para producir el catión H+ y el anión del ácido. A continuación, su servidor les platicará un poco sobre la nomenclatura de aniones de sal y sales neutras. ¿Qué es un anión? Definición: partícula con carga eléctrica obtenida añadiendo o quitando electrones de átomos o moléculas, o un átomo o molécula con carencia de electrones tiene carga positiva y se denomina catión. En cambio, cuando hay exceso de electrones, el ion tiene carga negativa y se llama anión. ¿Qué es un anión y ejemplos? Los que tienen carga negativa se denominan aniones. En el cuerpo existen muchas sustancias normales en forma de iones. Los ejemplos comunes incluyen sodio, potasio, calcio, cloruro y bicarbonato. ¿Qué importancia tienen los aniones? Importancia y beneficios para la salud humana. Se les atribuye además efectos positivos en la salud humana al neutralizar niveles ácidos en la circulación sanguínea. Debido a su carga negativa, tienen la capacidad de absorber polvo, partículas, bacterias y virus que tienen carga positiva y los neutralizan, entre otras. ¿Qué elementos son aniones? Azufre, flúor, cloro, bromo. Nombre del ion: anión sulfuro, anión fluoruro, anión cloruro, anión bromuro. ¿Para qué sirve un anión? Este término permite referirse al átomo o al conjunto de ellos que obtienen carga eléctrica a partir de ganar o perder una cierta electrones dentro de los iones.
Por lo tanto, encontramos el anión, que es un ion que dispone de carga negativa. ¿Cómo se forma un anión y un catión? Se forma cuando un metal pierde electrones, y no los metales ganan esos electrones. La atracción electrostática entre positivos y negativos atrae las partículas entre sí y crea un compuesto iónico, por ejemplo el cloruro de sodio. Por otro lado, un metal reacciona con un no metal para formar un enlace iónico. A menudo se puede determinar la carga por un ion, que normalmente ha tenido por la posición del elemento en la tabla periódica. Los metales alcalinos, los elementos Ia, pierden un electrón para formar un catión con una carga más 1. Los metales alcalinos de la Tierra, los elementos 1,1,A, pierden 2 electrones para formar un catión 2 positivo. El aluminio, un miembro de la familia 3A, pierde 3 electrones para formar 3 positivo. Los halógenos, elementos V2A, tienen 7 electrones de valencia. Todos los halógenos ganan un electrón para llenar su nivel de energía de valencia, y todos ellos forman un anión con una sola carga negativa. Los elementos V1A electrones para formar aniones con una carga 2 negativo. Los elementos VA ganan 3 electrones para formar aniones con una carga de 3 negativo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero les sirva de algo esta información. Muchas gracias por la atención.